Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el doctor Arturo Vaca Contreras. Nos invitó aquí a su casa para, pues, realmente resolver esta duda que tenemos varios ciudadanos en la elección judicial. ¿Qué realmente hace un magistrado? Pues muchas personas piensan que un magistrado solo lee expedientes, pero en realidad sus actividades son muy distintas. Para eso estamos con el doctor Arturo Vaca, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Región 2, correspondiente a los municipios de Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepozotlán, Tultepec, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Favela, Gilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y por supuesto Tlalnepantla de Vaz. Pues doctor, muy buenas tardes. Hola. Cuéntenos qué realmente hace un magistrado y qué funciones tiene. Bueno, en un Estado democrático de derecho, el gobierno se divide en tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo administra los recursos que tiene el Estado, el Legislativo es el que se encarga de hacer las normas y el Judicial es el que se encarga de aplicar las normas. Dentro del Poder Judicial hay distintos tipos de servidores públicos. Los primordiales, digamos, los que tienen las decisiones de peso son los jueces y los magistrados. Los jueces se encargan de dirigir los procedimientos. Ellos se encargan de dirigirlos y de resolverlos. Si alguien quiere pelearse con otra persona en cualquier materia, civil, mercantil, laboral, penal, presentan una demanda ante el juez o se presenta una denuncia en el caso de la materia penal y cuando se formaliza, el juez es quien tiene la batuta en la dirección del procedimiento. Y como persona que decide dentro del procedimiento, pues sus decisiones no son infalibles. Entonces, las partes se pueden inconformar con la decisión que el juez tome y a quien le corresponde revisar lo incorrecto de esa determinación es a un magistrado. En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tenemos salas que son colegiadas de 3 personas y salas unitarias de 1 persona y que de acuerdo a distribuciones administrativas es como cada uno tiene su competencia. En materia penal, en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las salas unitarias son las que se encargan de los delitos no graves y las salas colegiadas de los delitos graves. Y los magistrados al someterse un asunto a su conocimiento, pues ellos van a decidir si la decisión del juez fue correcta o incorrecta. Y en ese sentido pueden emitir determinación en 3 sentidos: confirmarla, modificar algún aspecto que no haya sido adecuado, pero no la totalidad de la resolución, o revocarla en su totalidad. O sea, esa es la principal diferencia entre un magistrado y un juez. O sea, esa actividad de determinar concluyentemente si alguna de las partes no están conformes con la sentencia del juez. Sí, la revisión. Cuando una de las partes se inconforma, esa es la función primordial. Es someter, digamos, a una segunda revisión cierta determinación y analizarla para ver si esta fue correcta o incorrecta. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de casos resuelve un magistrado en el que pueda inconformarse o solamente es en la inconformación de alguna de las partes? Puede resolver absolutamente de todo. En un procedimiento se divide por fases y en cada fase pues hay distintos tipos de determinaciones y en ese sentido los códigos procesales contemplan distintos recursos. Estos recursos ordinarios de defensa pues pueden ser apelación, revisión, inconformidad, y dependiendo de cada tipo de recurso en cada tipo de materia en particular será el aspecto medular que habrá de analizarse. Entonces, un magistrado analiza distintos aspectos del procedimiento. Entonces, puede revisar desde aspectos relacionados con las pruebas hasta el análisis de una sentencia en su conjunto, ya que resuelve en definitiva un asunto. También es importante resaltar si los magistrados actúan solos o en grupo. ¿Cómo lo maneja el Poder Judicial? Actúan de las 2 formas.
hay una distribución de acuerdo al tipo de asunto que es. Entonces, en el tribunal tiene salas unitarias que están compuestas por un solo magistrado y obviamente con el personal que lo apoya, que es el que ayuda al trámite y también a la resolución de los asuntos, bajo la dirección de los magistrados, quienes analizan y resuelven de manera definitiva, y de manera colegiada, en el que los magistrados les llegan los asuntos, los analizan y después elaboran un proyecto de resolución que someten a consideración de sus pares y de manera colegiada toman la determinación de si la determinación se debe confirmar, modificar o revocar. ¿Y qué preparación necesita alguien para ser un magistrado? Porque supongo que no cualquier abogado podría llegar a ser un magistrado. No, la preparación desde luego tiene que ser en Derecho. Debe de tenerse una licenciatura en Derecho, digamos, ese es el requisito mínimo indispensable para poder servir como una persona juzgadora. Y experiencia, pues me parece que a mi particular punto de vista sí se requiere de experiencia, porque la resolución de asuntos necesita de sensibilidad, porque no solo impacta en la esfera de derechos inmediata de la persona la que solicita justicia, sino que la determinación que se emita también tiene un impacto social en la comunidad. Entonces es importante que la persona que aspire a un cargo de esta naturaleza tenga una preparación sólida en el ámbito del derecho y particularmente en las materias a las que está encaminada, digamos, su labor, ya sea penal, familiar, civil, laboral, mercantil, administrativa, porque son aspectos, todos y cada uno de ellos, si bien son derecho en general, pues tienen especificidades que sí requiere de un análisis técnico profundo para poder resolver ese tipo de asuntos. Ok, ¿y cómo puede asegurar un magistrado que su decisión sea totalmente imparcial? Es una cuestión de cada individuo. Desde luego que al analizar el asunto tienes que centrarte en los hechos. Tienes que dejar de lado propias convicciones personales, religiosas, ideológicas, porque no es tu personalidad la que esté involucrada en el asunto, sino tú tienes que resolver con base en lo que te ponen de frente y en conjunto con la Constitución, las leyes penales, administrativas, laborales, civiles, hacer una conjunción, un análisis armónico y sistemático de las normas para poder emitir una determinación sólida, fundada, motivada, que resuelva una problemática social que tiene que ser ajena a las convicciones personales del individuo. Desde luego que la formación de la persona va a tener un impacto en la forma en la que se tratan determinados asuntos. ¿Por qué? Porque se debe de tener esa sensibilidad para resolver en favor de las personas. Preferir la resolución de fondo del asunto que dirima esas cuestiones de derechos que son sometidas al conocimiento de las personas y se les pueda brindar, digamos, una solución concreta a sus problemas. Uno de los principales aspectos de la reforma judicial fue la corrupción dentro del sistema judicial. ¿Un magistrado puede cambiar las sentencias que ya dictó un juez? Desde luego. Al someterse a su conocimiento, digamos, para una segunda evaluación, esa determinación, pues se hace un minucioso estudio de cuál fue la actuación del juzgador y si su actuación fue apegada a la norma o no. El hecho que haya intervenido, digamos, algún acto de corrupción, pues puede ser identificable en una determinación. Puede que los razonamientos sean muy cuestionables o que ni siquiera estén apegados a
los hechos o al derecho, y eso sea sujeto de modificación e incluso una revocación de la propia sentencia. En relación con que pues, todos somos humanos y tal vez caigamos en malas interpretaciones por parte de las pruebas que se dan de los casos, ¿cómo, qué pasa si un magistrado comete algún error en alguna en algún deber de su actuar? Claro, como seres humanos nadie está exento de ningún error. Por eso el propio sistema mexicano contempló medios extraordinarios de defensa que ayudan al justiciable, a la persona que acude ante los tribunales a solicitar justicia, y tienen un recurso distinto, digamos, a los que tienen las normas procesales adjetivas. Entonces, podemos, digamos, tener el recurso de apelación en sentencia, que, digamos, es la instancia última, pero el individuo, también la persona, tiene a su disposición un medio extraordinario de defensa que se llama el juicio de amparo. Y este juicio de amparo te permite controvertir la determinación de los jueces y someter esa decisión a un análisis de constitucionalidad para resolver qué tan apegado a la Constitución o no fue ese actuar de los magistrados. Porque desde luego, como seres humanos, como individuos, no estamos exentos de error, y el Estado prevé un mecanismo distinto, que es, digamos, un nuevo pleito al que se tiene que someter, digamos, al Estado, en el que ahora el individuo se pelea con el Estado, y aquí yo me estaría, digamos, peleando directamente con los magistrados. No es que yo entre en conflicto a golpes, sino que yo estoy controvirtiendo de manera judicial esa determinación. Ok, y para eso está el juicio de amparo. Para eso está el juicio de amparo. Okay. Y como magistrado, ¿cuánto tiempo un magistrado dura en el poder? Bueno, en su cargo. En el cargo, poder. Sí. A lo largo de los años han habido modificaciones, y también los tribunales de las distintas entidades federativas, cada uno tiene una forma distinta de que la persona tenga el cargo por determinado tiempo. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, por ahí de los 90, digamos, el cargo era de manera indeterminada. Después hubo una reforma en el año por ahí del 95, en el que el cargo de magistrado las personas que accedían al cargo era sorteado en 3 periodos de tiempo distintos: 5, 10 y 15 años. Era la temporalidad de la que podían tener. Posteriormente hubo una reforma a esa temporalidad, y ya los cargos eran de 15 años. Hasta antes de esta reforma constitucional de 2024, en el que ahora el cargo de magistrado va a ser a elección popular, y la duración será de 8 años. Ok. ¿Y qué diferencia hay entre un magistrado de tribunal local y a un magistrado de tribunal federal? La competencia me refiero al tipo de asuntos de los cuales van a conocer. En el espectro, digamos, de leyes que tiene el Estado mexicano, pues tiene muchos y distintos tipos de normas. Y hay unas que rigen para toda la nación, y hay otras que rigen solo para determinadas entidades federativas. Por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una legislación que rige para todo el país. Y el Código Penal Federal, el Código Penal para el Estado de México, es una legislación que solo aplica en la entidad particular. Entonces, tenemos estos distintos tipos de competencias, y esas las vamos a encontrar en los códigos locales. Y para distinguir, por ejemplo, en el ámbito penal, la competencia de los delitos del fuero federal la vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, los delitos que se encuentren contemplados, o los supuestos que se encuentren contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, eso será materia de conocimiento federal, y lo demás, lo que no esté contemplado en cuestión, por ejemplo, de delitos, será del fuero común, atendiendo a las reglas que prevé el Código Penal del Estado de México. Y también eso se da en otras materias, pero tratándose de autoridades federales, su principal competencia, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 103 y 107 del juicio de amparo.
La competencia primordial de las autoridades federales, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito es el juicio de amparo. Teniendo ya clara la injerencia de un magistrado local y un magistrado federal, entonces podemos decir que un magistrado puede cambiar el rumbo de una ley injusta que sea local o federal, ¿no? De una ley, solo los tribunales federales. Los tribunales locales sí pueden hacer una interpretación de la norma que está sujeta a los requisitos y lineamientos que nos prevé la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al control de constitucionalidad ex oficio, que prevé determinadas reglas para poder hacer, digamos, un control de la norma y aplicarla o expulsarla, digamos, de la esfera de derechos de un individuo, pero sí tiene un impacto directo en la vida de la persona. Y pasando al tema político, pues hay una carga, pues igualmente del Estado. ¿Cómo asegura el magistrado o las personas juzgadoras que sus decisiones no estén influenciadas por una corriente política? No, la función jurisdiccional, los jueces no son representantes populares. Me refiero a que no son representantes populares, a que ellos no van a tomar decisiones en favor de una comunidad en particular o de un grupo determinado. Los jueces se encargan de administrar justicia. Esta nueva forma de elegir a las personas juzgadoras le da una participación a la ciudadanía en la forma de elegirlos. Ellos van a escoger a los perfiles que consideren los más aptos, pero la función jurisdiccional, precisamente eso, tiene independencia en sus decisiones, está ajena o debe estar ajena a injerencias externas y debe resolver con apego a la Constitución, a los tratados internacionales y lo que dicen las leyes locales, en el caso del Estado de México. En la formación de cualquier persona juzgadora, sabemos que tiene que ser constante y ética. ¿Cuál ha sido su formación, doctor? Pues yo he tenido, desde luego, la licenciatura, una formación profesional en universidad, y a mí siempre me interesó actualizarme. Tengo una maestría en juicios orales, tengo un doctorado en Derecho y diplomados de actualización en distintas áreas, en Derecho, en delitos financieros, en delitos en particular, así se llama la materia, en delitos en particular, un diplomado en derechos humanos, la resolución de casos complejos en materia penal. Ha sido una multiplicidad de cursos que debemos de estar actualizados día con día para poder aplicarlos de manera adecuada a las nuevas problemáticas que se van suscitando día a día. Ok, bueno, pues yo creo que ha sido todo por el día de hoy. Pues recordemos que en cada resolución hay pues vidas que pueden cambiar el rumbo de estas decisiones, y por eso un magistrado debe ser más que un juez, debe ser una guía y un defensor de la justicia. Muchas gracias por su atención, querido Victorio, tengan excelente tarde. Muchas gracias.